bastante los que ya dejan de serlo para que enmienden sus vivezas criollas en ocasiones, aprovechándose de vacíos que ahora ya tienen con quién toparse. Esta obra fantástica. Señoras y señores, vamos a recibir así de una, no hacemos el esfuerzo sino de saludar al doctor Santiago Guarderas. Vamos a saludar al arquitecto Patricio Donoso, al expresidente Lucio Gutiérrez. Le pongo un poco de acento, ¿no? Un poco de énfasis. Estamos frente a un expresidente de la República que en este momento ocupa la primera candidatura. Tenga la bondad, tenga la bondad, caballero. Expresidente, bienvenido. Sí, estaba anunciándoles Lucio Gutiérrez, Patricio Donoso y Santiago Guarderas. ¿Qué fue de Santiago? El otro día también se nos fue, ¿no? Se nos fue. Bueno, el tema lo plantea el señor candidato Lenín Moreno. Lenín Moreno dice, o dijo ya, hay que hacer una cirugía mayor contra la corrupción. Nos ha comprometido producción ofrecernos, señoras y señores, la grabación de lo que mencionó el ingeniero Lenín Moreno. No, tampoco esté certero de que es licenciado. Bien puede ser ingeniero, como puede ser licenciado, ¿no? Pero con todo respeto, el candidato a la presidencia de la República en un sucesorio que no nos llama la atención porque este apalancamiento ya se veía venir en años anteriores, en temporalidades anteriores, como ha pasado. Ya está aquí nuestro tercer invitado. Entonces, Lenín Moreno, señores oyentes, decía hay que hacer una cirugía mayor contra la corrupción. Qué inmensas ganas de preguntarle, Lenín, ¿y cómo sería esa cirugía mayor contra la corrupción, especialmente con los suyos? No podemos recibir la respuesta que sería muy ilustrativa, muy oportuna además, porque nos ha negado comparecencias reiteradamente a este programa. Sin embargo, ya el hombre que le lleva las relaciones institucionales nos ha comprometido una respuesta tal vez para mediados de la próxima semana. Es con Radio Democracia la cosa, porque ya ha ido a otros medios. Yo no le voy a hacer nada. Siempre hemos tenido, de alguna manera, algún filo de amistad muy, muy importante y mis respetos para él permanentemente desde que era vicepresidente. Entonces, ojalá pueda aceptarnos la invitación para próximos días. El auditorio de la cadena Democracia se merece esa atención y de alguna manera ese respeto. Las personas que sabemos respetar, pero que decimos la plena, con respeto se puede también decir la plena a todos los actores políticos que merecen que se les diga la plena, cuando hay que decirla, ¿no? Entonces, tampoco yo quiero fabricar un guión, un libreto para atormentar la candidatura de Lenín Moreno. Nosotros queremos hacer una entrevista eminentemente profesional. Le doy mi saludo cordial, doctor Guarderas,
Mi saludo cordial y de respeto para usted también, ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente constitucional de la República del Ecuador, y al arquitecto Patricio Donoso. Yo tenía una entrevista que me fijé ayer, le realizó al candidato de Patricio Donoso, distinguido asambleísta, la cadena CNN en el programa de Camilo, al señor Lazo. Él improvisó un viaje, seguramente fue convocado, o se palanqueó este contacto con el periodista. Sí, pues, pero se estuvo de primera, francamente. Muy bien estuvo. Gracias. Aquí tengo yo. Con 29 años, Lazo ya era un banquero con todas las de la ley. Iba a ser un banquero como Dios manda, pero no quiero problema con la iglesia. Un banquero con todas las de la ley, aunque el Vaticano tiene un banco. Es además el fundador del Banco del Barrio, reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo como el mayor proyecto de bancarización de Latinoamérica en el año 2010. Una pregunta a una televidente. Azucenita Avedaño pregunta: ¿cómo recuperar la confianza en un caballero, usted que estuvo involucrado en el feriado bancario que tanto daño nos hizo en Ecuador? Respóndale por favor a Azucenita Avedaño. Lamento decirle a Azucenita que eso es una infamia que repite el correísmo. Yo fui un banquero muy responsable, en cuyas manos no se perdió nunca un solo centavo, y superó la crisis del año 99 sin apelar a una ayuda de un centavo, ni por un segundo, del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, soy orgulloso de mi actividad de banquero. Muchos ecuatorianos confiaron en mí sus ahorros, sus depósitos, sus sueños, su futuro, y yo nunca los defraudé. Hay algunas preguntas que le formuló el colega Camilo, que estuvo aquí en estos estudios, Camilo, hace muy poco tiempo, invitado por una institución ecuatoriana. Un gran caballero, Camilo. Bueno, la cosa de CNN vale la pena que, si tenemos un poquito de tiempo, la puedan escuchar, porque se refiere a una multiplicidad de aristas que están de actualidad en cuanto a las propuestas de los candidatos. Expresidente Lucio Gutiérrez, estimado Santiago Guarderas, ustedes, ¿cómo ven la campaña electoral y los primeros resultados que van obteniendo en distritos, como el caso de Santiago? A nivel nacional, los pulsos de el expresidente Gutiérrez deben haberle ya ofrecido algunos elementos dignos de que usted los resalte. ¿Cómo va su campaña? Sería la interrogante antes de entrar en materia que les pueda hacer debatir a los tres. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a los amables televidentes, a los amables oyentes, perdón, y bueno, también televidentes que nos miran a través pues de la televisión de la cadena Democracia. Muchas gracias por mirarnos y por escucharnos. Uno de los problemas fundamentales que hemos visto en la campaña es el clamor desesperado del pueblo ecuatoriano por la falta de empleo. Por donde vamos, la gente nos dice: Lucio, no tengo trabajo; Lucio, la empresa donde trabajaba la cerraron; Lucio, votaron a ni sé cuántos trabajadores, 2 meses, no tengo empleo. Otro tema realmente que es un clamor en los padres de familia es el consumo de drogas de los niños en las escuelas. El gobierno aprobó la tabla de consumo de drogas y la gente lo califica como el peor crimen del correísmo contra la niñez ecuatoriana, porque niños de 8, 9, 10 años están cayendo en las garras criminales de la droga. También es un drama terrible la situación que, bueno, hay algunas cifras alarmantes que podrían llegar a alrededor de 900,000 bachilleres que no pueden ingresar a la universidad. Y como tampoco pueden trabajar, porque hay una ley totalmente inconsulta de que los menores de 18 años no pueden trabajar,
Entonces estos jóvenes que no pueden trabajar, que tampoco pueden ingresar a la universidad, se están dedicando a la prostitución, a la drogadicción, al alcoholismo, en definitiva a la delincuencia. Y también vemos una situación a ratos hasta de indignación con el gobierno nacional, por lo cual pensamos que si nos organizamos los partidos políticos que queremos un cambio positivo en el Ecuador, no le veo prácticamente posibilidades al gobierno ni siquiera de pasar a la segunda vuelta. No sé las encuestas, cómo las hacen, que le ubican en los primeros lugares al candidato del gobierno. Son reportes totalmente distintos, diferentes cuantificaciones de intención de voto que no se parecen, sino que favorecen a determinada candidatura, que han contratado los servicios de determinadas agencias, no de todas, obviamente siempre hay excepciones. ¿A usted qué le dice, por ejemplo, de la votación que va a capitalizar su candidatura y el resto de sus listas? Bueno, nosotros estamos muy optimistas, hay una gran simpatía de la gente, especialmente la de clase media, la gente más pobre del país, que sigue comparando y recortando la gran estabilidad económica que hubo en nuestro gobierno, el respeto, la inversión, el crecimiento económico de todas las personas, negocios pequeños, negocios medios e inclusive los grandes negocios. Pero eso lo debe usted a otro candidato a la vicepresidencia de la República, o usted era el que señalaba las cosas, su filosofía y sus políticas económicas financieras las cumplía el ministro. Tuvo excelentes, por ejemplo, presidentes del Banco Central, uno recientemente fallecido, muy querido por este periodista y creo que también por el expresidente. A ver, el presidente de la República es el que Mauricio. define la política económica, la política internacional, la política de seguridad interna, y los ministros ejecutan la política. Ya. Lo mismo. Pero Hoy ¿qué se le recuerda acusa- usted? ¿Qué valor les Perdón. da a los Mauricios? Sí, voy allá. Primero, pues, dejemos muy claro que el presidente de la República es el que define las políticas. Así como hoy se le culpa del fracaso rotundo en el manejo económico al presidente Correa y no al ministro de Economía, igualmente, pues, porque si el ministro sería el responsable del éxito o del fracaso económico, entonces no le culpemos a Correa del fracaso económico y culpémosles únicamente a los ministros de Economía que ha tenido el presidente Correa. No es así. El que define la política es el presidente de la República y el que la ejecuta es el ministro. Ahora, los dos ministros realmente han sido brillantes. En el 2003 estuve con el economista Mauricio Pozo. En el 2004 cambié de ministro y estuve con el economista Mauricio Yepes, que en paz descanse. Y cuando obtuvimos uno de los mayores crecimientos de la economía de toda la historia del Ecuador, es con el economista Mauricio Yepes. En el año 2004-2005 es cuando la economía crece al 8.9%, de los crecimientos más altos, no solamente del Ecuador, sino del mundo. Cuando alcanzamos sino la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador, más del 4% anual, fue en el 2004. Y también en el año 2003, justamente por por el manejo de la política, tanto en la parte económica como en la parte social, que se llevó de la presidencia de la República. Usted ha estado en balcones exigentes, ¿no? En tarimas complicadas. Le veo muy afectado. Mucho discurso, expresidente. Bueno, cuando no hay muchos recursos económicos, uno tiene que pues usar los recursos personales para conversar con la gente, para explicarle a la gente, y entonces pues un poco se Usted es malogra. agradecido entonces de la era sobresaliente en el manejo económico de lo que dimos en llamar los periodistas la época de los Mauricios. Permítame plantearle igual interrogante a Patricio Donoso. Candidato, tenga la gentileza, el candidato a la presidencia de la República, ciertamente por su formación en la banca, tiene, digamos, visos de éxito
le encargaríamos toda una crisis complicadísima por resolver a un hombre que se ha partido en el medio financiero y económico, pero que también tiene sus limitaciones y complicaciones. La misma, ¿qué le puedo decir? El mismo patrimonio de él, los mismos compromisos de él. No sé qué tal nos salga como presidente de la República en cuanto a que sea totalmente delicado en lo que no han sido el resto de expresidentes. Se han inclinado, se han alineado con intereses particulares. Entonces, ahora la gente ve que entornos de los candidatos a la presidencia, profesiones, realizaciones y parte de la honorabilidad, porque la catástrofe de comportamiento ético que tiene este país, nuestro país, en esta época, hace pensar que estamos podridos, que es una sociedad corrupta en esencia y que tiene necesariamente que un nuevo presidente o presidenta establecer otras reglas de juego, de manera que es procedente lo que manifiesta Lenín Moreno. Pero claro, ¿cómo haría él la cirugía general a todos los búnkers de dueños del país que se han distinguido especialmente por enviar dineros al exterior, a bancos que usted no tiene idea? Y más lejos que se encuentren esos bancos, pues allá está el dinero. Es lo que nos han comentado. Entre ellos mismos se dicen estas cosas y se vacilan. Eso es una cosa extremadamente sinvergüenzona la que predomina este momento en el país. Estamos complicados en el tema ético y qué seguridades tenemos de que Lasso no vaya a repetir un episodio de esta naturaleza con permisividades como las que se le atribuye al señor presidente Correa. Permisividades. Sí, Patricio. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto compartir con Lucio y Santiago esta mesa de trabajo. Antes de contestar su inquietud, déjeme solidarizarme con Radio Exa y Democracia y también con Radiovisión de Diego Kendo, que están siendo atacados por aquel proceso de entrega de frecuencias sin examinar la inversión y sobre todo la historia periodística. No, sin respetar la ley. Sin respetar la ley. El sin artículo respetar la ley. Que usted lo mencionó Se ayer. Inventan reglamentos fuera de Están la ley. haciendo Eso valer, es lo que Gonzalo, estamos un reglamento por sobre la ley. Y eso es absolutamente inconstitucional. Y Eso la es pirámide correcto. de Kelsen dice que primero está la Constitución, luego las leyes, los reglamentos, etcétera. Pero en el Ecuador existe tal crisis moral que primero está la sabatina, luego están los reglamentos y luego las leyes. De tal manera que Vamos al tema. Yo escribí una carta el 22 de septiembre de este año sí, muchas apoyando gracias. que se paralice, se pare ese proceso absurdo de entrega de concesión de frecuencias. Contesto su inquietud. Le agradezco además por las expresiones en referencia a Guillermo Lasso en el programa de la CNN. Brillante. Como brillante fue su respuesta con respecto a aquello del feriado bancario. Este gobierno hizo una comisión, conformó una comisión para estudiar el tema del feriado. Y Eduardo Valencia, luego presidía aquella comisión, luego de todo el análisis, definió con claridad meridiana que Lasso no tuvo nada que ver en el feriado bancario. No perdió un solo centavo ningún cuenta correntista o cuenta ahorrista del banco que él manejaba, el Banco de Guayaquil. Si él tuviese algún grado de culpabilidad con el poder que tiene el gobierno, estuviera preso o perseguido o enjuiciado, al menos. Segundo, evidentemente Guillermo Lasso, que es un hombre de éxito en la vida privada, no solamente bancaria, 46 años trabajando en el sector privado desde que tenía 15 años, ha generado más de 100,000 plazas de trabajo y empleo. Por tanto, respondiendo a su pregunta, es evidente que un hombre con la experiencia de él, que nació en el seno de una familia de clase media, chila, y hoy tiene un patrimonio importante, además no es delito tener un buen patrimonio. El día en que en este país deje de ser delito hacer plata,
que deje de ser delito hacer negocios. El día en que este país se convierte en un país de negocios, no de negociados, en un país de oportunidades, no de oportunistas, podremos salir del subdesarrollo. Y Guillermo Lazo es un ejemplo de cómo se puede trabajar honestamente sin que se le pierda en sus manos un solo centavo. Y ahora quiere, con la ayuda de Dios y el apoyo popular. Es que saben repartir premios. Y a base de un reparto de premios también ascienden económicamente porque logran conquistar voluntades, logran, digamos, apoyos institucionales y legales. Poner dificultades para vender facilidades. Que les ubican, les posicionan en términos de nuevos ricos, ¿no? Claro, el proceso de las concesiones, por ejemplo, tiene como claro objetivo. No, pero tiene como claro objetivo, por ejemplo, el tema de las concesiones, el poner dificultades para vender facilidades. Esa es parte de la corrupción y de la crisis moral que estamos viviendo. Simplemente 30 segundos para decirle que está la crisis moral. Que a mí me hackearon mi cuenta de Twitter el día domingo. Me hackearon. ¿Y usted cree que alguna autoridad de este país ha hecho algo? No. Sin embargo, cuando los del Uruncoto tenían algo, ahí los persiguieron. A mí me hackearon, violaron mi intimidad y no pasa nada. Por lo tanto, esa crisis económica que es dura, pero moral que es aún mayor, tiene que ser atacada por un próximo gobierno con gente honesta, con gente que ha trabajado toda su vida, como somos quienes conformamos las listas 21, por supuesto, de Creo, y Guillermo Lazo, que Dios mediante y con el apoyo popular ganará las elecciones del próximo mes de febrero. Yo les voy a hacer escuchar, señores invitados, un audio que tenemos acá. Pertenece a la fecha 29 de diciembre, es reciente, súper reciente. Y allí en la cadena Teleamazonas, Lenín Moreno dice lo siguiente. Lo que he manifestado, en primer lugar, que aparezcan todos los nombres. Es importante para que a futuro no haya escondidos, en primer lugar. Y en segundo lugar, que se haga una auditoría desde el año en que Odebrecht estuvo acá. Y en tercer lugar, que se haga una cirugía mayor en algunas instituciones como Petroecuador, la primera, y otras que he manifestado que no las digo para que no haya advertencia. Ahí va a haber una cirugía mayor con apoyo de la Convención de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas, que ya la solicité. ¿Qué hará usted de su gobierno para desterrar todo esto? Bueno, definitivamente, señor, fortalecer comisiones anticorrupción, fortalecer una Secretaría Anticorrupción y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debe estar robustecido para poder luchar contra la corrupción. Pero sobre todo, comisiones independientes totalmente. El candidato presidencial oficialista, es decir, Alianza País, Lenín Moreno, anunciaba el 29 de diciembre que de ganar las elecciones va a contar con el apoyo de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas, a la que ya ha pedido su participación asesora, dice él. Moreno ha pedido que se hagan públicos los nombres de todos los involucrados en escándalos de corrupción. Yo creo que ya tiene los nombres, la treintena de nombres que aludía el Carlos Alberto Montaner, es un pensador latinoamericano que vive entre Miami y Madrid, muy conocido por sus opiniones y su conocimiento. Es un hombre serio. Y él dice que son 30 los nombres. Pero el otro está que busca cupo en alguna aeronave para viajar a a Washington, a efectos de poder hacer un reconocimiento de aquello. Entonces, ¿qué le parece a usted la cirugía mayor que seguramente ustedes no han pensado en ejercitar? Lenín sí lo va a hacer. Y yo le pregunto, ¿en qué consistiría la cirugía mayor? ¿Por qué se sonríe? Yo tenía un profesor, Gonzalo, que decía, ¿ya está lista la lista para tomar lista? Yo creo que ya debería estar lista la lista para tomar lista de los corruptos que recibieron las coimas por 33,5 millones de dólares. Y ojo, la propia Odebrecht dice que eso le provocó una utilidad de 116 millones de dólares. Y ahora se afirma que el Estado no ha perdido por lo menos los 116 millones de dólares, que en el Perú ya pactaron en que van a devolverle al Estado peruano ese beneficio que tuvo una empresa que coimó. Resulta que esa lista, que debe estar lista para tomar lista de los corruptos, nos están dando la vuelta más de un mes. Y resulta que Perú y Colombia
y Panamá. Ya tienen la lista, porque está lista la lista para tomar lista. Aquí se dan vueltas y no tenemos lista la lista para tomar lista. Bueno, Yo pero ¿qué práctica le sugeriría para lo que está comprometiendo Lenín Moreno, la cirugía mayor? Que ese avión que usted dice que está listo, el pasaje para ir a Washington, vaya pues el fiscal y traiga la lista. Porque nos están dando vueltas. Ahora, el vicepresidente... lo que el señor Moreno, ex vicepresidente, sí, el candidato oficialista, lo que dice que va a producir él, se va a convertir en un cirujano. Y va, claro, es lo que dice. Entonces el cirujano va a hacer una práctica, pero completa, en cada una de las instituciones del cuerpo humano ratero. Simplemente que le pregunte el señor candidato a los que tienen la plata sobre los techos, ¿de dónde la sacaron? No, pero eso es un falso ejemplo. Fueron llevando en un maletín. ¿Usted cree que van a tener el dinero ahí? Pero ¿de qué cirugía pueden hablar? Viejos? No, ¿de qué cirugía? Lo único que necesitamos es que vayan a Washington, pidan la lista y nos traigan. Y tomemos lista de aquellos pillos que recibieron la plata. Ya, pero como ¿en se qué hizo en otros consistiría, le pregunto, doctor, en qué consistiría la cirugía mayor que usted le sugiera a Lenín Moreno? Muy buenos días, Santiago Guarderas, y bienvenido. Gonzalo, muy gentil, un saludo a los candidatos asambleístas. Permítame también solidarizarme con lo que acaba de exponer Patricio Donoso con respecto a la radiodemocracia y EXA, con dos cosas que son importantes. Primero, nosotros estamos exigiendo la suspensión de este mañoso procedimiento de selección de las frecuencias. Estamos pidiendo a la Cordicom que suspenda por razones inconstitucionales, y una cosa que ha dicho Cintia Viteri muy claro: si finalmente no suspende y llega a darse los resultados de este concurso, se declarará nulo porque se ha violado todos los procedimientos constitucionales y legales, y por tanto hay que tener la tranquilidad. El señor vicepresidente Glass mencionó al tenor de esto, dijo que las leyes se hicieron para cumplirlas. Él tiene derecho a decir estas cosas. Lo primero que tuvo que hacer Glass y Moreno y Correa y la Cordicom y Arcotel es haber respetado las normas constitucionales y legales, no los que ellos pretenden hacer. Además, que la ciudadanía tenga claro que iniciado este proceso le hicieron reformas al reglamento. Esa es una barbaridad. Eso viola el principio de la seguridad jurídica, porque para entrar a un concurso se requiere de normas previas, claras, para que los concursantes puedan conocer con seguridad cuáles son las reglas que se van a aplicar para ese concurso. Los actos de corrupción de este gobierno al parecer agotan todo el abecedario. ¿Cómo va a ser él, con todas las letras, ubicar a todos los corruptos que dicen se han convertido en nuevos ricos? ¿No estamos exagerando también quienes no estamos de acuerdo con los modelos económicos y políticos de este régimen? Primero, lo que deberíamos hacer es que este fiscal general se vaya a la casa, porque hemos visto que no ha actuado y es el llamado. Él no tiene que irse a Washington, él no tiene que irse a Brasil, él tiene los documentos, tiene la información, y según se conoce, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala que hace 2 semanas el fiscal tiene ya los nombres de quienes están involucrados. Mire, ¿por qué no actúan con la misma celeridad que la Comisión de Fiscalización está haciendo el día de hoy? Están presentando la información con respecto al Metro de Quito. Están convocando a todos los medios a efecto de dar a conocer. Ya están los nombres de 2 o 3, se está circulando. ¿Por qué no actúan con la misma celeridad? ¿Cuáles son esos nombres? Yo tengo que aprovecharle. He recibido el día de hoy una convocatoria en el cual se manifiesta. Mire, boletín de prensa. El día de hoy, la doctora María José Carrión entregará oficialmente a la Fiscalía General del Estado la documentación donde consta la investigación del caso entre la compañía Norberto Odebrecht y Acciona Metro de Quito, que vinculan al señor alcalde del municipio de Quito, doctor Mauricio Rodas de Espinel, al señor Jacobo Enrique San Miguel, actual candidato a la Asamblea Nacional, por Cruz Suma, al señor Juan Carlos Holguín Maldonados, exsecretario de Desarrollo Productivo y Competitividad. Aquí está, Departamento de Comunicación y Fiscalización. Es el boletín de prensa que está circulando. Entonces, mire,
de la misma manera como actuó esta comisión, ¿por qué no ha actuado la Comisión de Fiscalización con respecto al caso Odebrecht? Claro. ¿Por qué no está en la lista? ¿Por qué no averiguarle. presenta? ¿Por qué no está el fiscal? ¿Por qué no ha actuado el Contralor? Es decir, miren, aquí nos lanzan cortinas de humo para tratar de desviar la atención, para decir que este gobierno está lleno de angelitos, que estos angelitos son los que descubrieron la corrupción, cuando es este gobierno el que está inmerso con las manos sucias metidas en toda la corrupción. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que Lenín Moreno llegue a la presidencia para que 4 años más tengamos una corrupción más grande que la que estamos viendo? Este es el gobierno más deshonesto de la historia. Y las autoridades de control nos deben, porque debieron actuar de forma inmediata. La cirugía debe empezar con sacar a todos estos máximas autoridades elegidos con estos, asimismo, concursos mañosos del Consejo de Participación Ciudadana que no tienen ninguna justificación, para tener autoridades serias, imparciales, que actúen y ejerzan los principios de control y responsabilidad de los funcionarios públicos, para que haya una asamblea que fiscalice y cumpla con su deber que está establecido en la Constitución política. El presidente Correa le permitirá a su ex vicepresidente Lenín Moreno, le permitirá ejercitar una cirugía mayor con los miembros de su comunidad política. Tendría que por lo menos pasarse un par de meses en la sala de cirugías, ¿no? Cirugías mayores. Ahí está, comunicado con el proceso. Ahí está ¿Le pone poquito de audio? Está complicadísimo el alcalde de la capital. El 3 de abril, y el 30 de abril se compra una casa valorada en $370,000 de contado. Y ahí está la escritura. En el comunicado, Rodas aclaró, fue adquirida con recursos propios provenientes de ahorro personal, así como de un préstamo temporal que me efectuaron mis hermanos de una inversión bancaria. Por cierto, pues dicha adquisición no fue realizada en efectivo. No va a haber preguntas. Además, el alcalde pidió a Carrión que renuncie a su inmunidad parlamentaria para procesarla judicialmente por difamación. Por su parte, el fiscal Galo Chiriboga dijo que solicitará la versión de Rodas dentro del proceso de investigaciones por el caso Odebrecht. El partido Sociedad Patriótica nunca le he escuchado, nunca le topa a Galo Chiriboga. ¿Por qué, expresidente Gutiérrez? Porque nosotros aspiramos, los candidatos de Sociedad Patriótica, con el apoyo del pueblo ecuatoriano y, si Dios lo permite, llegar a la Asamblea Nacional para nosotros sí realizar la cirugía que menciona el licenciado Lenín Moreno. ¿Y cuál es esa cirugía? Es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque de ahí emana la corrupción en el Ecuador, porque ahí se nombró a dedo al abogado Carlos Polit, ahí se nombró a dedo al fiscal general del Estado Galo Chiriboga, ahí se nombró a dedo a los miembros de la Judicatura, a los del Consejo Nacional Electoral, etcétera, para que esos organismos de control se conviertan en una muralla para tapar las pillerías del gobierno y perseguir a los opositores políticos que denunciamos los casos flagrantes de corrupción del gobierno. Al eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se tiene que nombrar nuevo contralor, nuevo fiscal, nuevos magistrados que permitan la fiscalización y la recuperación de la plata que se han robado, para que quede un precedente de tal manera que nunca más un funcionario público se robe impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano, y para que todo funcionario público aprenda y entienda y así actúe, que su sueldo que percibe es más que suficiente y que no pueden cobrar ni el 1%, peor el 30 o el 40% de comisión. ¿Qué tipo como de hoy cirugías están cobrando? Practica o ha venido practicando el señor ex vicepresidente de la República y actual candidato a la presidencia, Lenín Moreno? ¿Qué tipo de cirugía? Ninguna, ni cirugía menor, peor cirugía mayor. Porque no le dejan, o no tiene mandil, o no tiene título para hacer las cirugías o experiencia en las mismas. Porque con las actuales... el momento que quiere hacer algo o que emite alguna opinión bastante
contundente, por no decir dura, durísima en ocasiones, compromiso que quiere hacer el candidato con su pueblo, con la gente que le tiene simpatía. Le cae su sucesor, el que le votó a usted, le cae y le reprende. Eso a usted no le lleva a pensar de que tiene, digamos, alguna... El ex vicepresidente no tiene un impedimento de acción de parte del expresidente, del presidente Correa, perdone usted. Divago en algunas cosas, pero no me quiero equivocar y hago la rectificación rápidamente. En otras palabras, ¿para qué es bueno o para qué sería bueno las cirugías de Lenín Moreno en las actuales circunstancias, expresidente Gutiérrez? A ver, nosotros somos y estamos muy claros en el tema. Si hacemos un adecuado control electoral y desde ya invitamos al pueblo ecuatoriano y en este caso concreto al pueblo quiteño que nos ayuden, que nos apoyen a las organizaciones políticas a controlar físicamente el día domingo 19 de febrero cada una de las mesas electorales. Si esto hacemos, no veo manera, no veo forma de que el oficialismo gane el próximo proceso electoral y no veo forma de que los asambleístas del gobierno lleguen más allá de, no sé, pues un 15%, tal vez siendo un poquito bondadoso. Eso garantizaría que los partidos que estamos en contra de este modelo, que está destruyendo no solamente la economía, sino la ética de la institucionalidad ecuatoriana, lleguemos en mayoría y podamos ahí sí hacer esta cirugía para que todo funcionario público... ¿Y en qué consistiría la cirugía de ustedes? La cirugía es hacer una serie de reformas a la actual Constitución vía referéndum, utilizando el artículo 442 de la Constitución, que nos permitiría en 5 meses tener una Constitución reformada en donde se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde se elimine la reelección indefinida. La corrupción no ha sido inventada por este gobierno. En el suyo también hubieron un montón de episodios. ¿Por qué allí no planificó usted cirugías periódicas o cirugías antes de que lo echen del poder como fue? Usted podía haber sido Lucio. A ver, a mí nadie me echó del poder. Aquí hubo un golpe de Estado dado por los generales, clarísimo. Por eso. Porque a un presidente no le pueden votar con 4,000 personas. Yo he dicho que sean 20,000 personas. La pregunta es, ¿por qué no le votan a Correa con 200,000 personas que salen en Quito a protestar contra Correa? La respuesta es, ¿y por qué no le votan también a Maduro 2 millones de venezolanos? Porque mientras les respalden los generales, ni Maduro ni Correa se van a caer. Y este momento que no hay una persona en las calles, si el jefe del comando conjunto le quita el respaldo a Correa, en ese momento se cae Correa. Así que desde la Asamblea también habrá que... Pero no nos conviene que caiga Correa. De ninguna manera. Para nada. De ninguna manera, porque el hermano del jefe del comando conjunto es el gerente de Petroecuador, que también está involucrado de alguna manera en estos temas. Entonces, en eso Correa ha sido muy hábil en ubicar astutamente o sea, el señor general Merizalde, haciéndole ocupar la parte cupular de la institución militar, prácticamente selló su permanencia en Palacio. Mire, lo que habrá que investigar por sanidad... Es que yo le pregunto a usted por qué es expresidente y pasó contingencias que son de dominio público. Habrá que investigar qué relación hubo entre los millones de dólares que según Julian Assange publicó en sus cables de Wikileaks puso Chávez para el golpe de Estado en el Ecuador contra Lucio Gutiérrez y el golpe que dieron los generales. Usted. Aquí está. No lo digo yo, no sé aquí en la televisión. Perdón. Dice, Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Dice clarísimo. Acá hay otro periódico pero el que contenido, dice clarísimo. ¿Qué prueba el contenido? Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Y acá en el periódico El Universo, publicado el 24 de abril del año 2011, según los cables de Wikileaks de Julian Assange, hablan que en el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso financiado por el presidente de Venezuela, con la participación de las FARC, de cubanos y de grupos políticos de extrema izquierda, para impedir que el gobierno de Lucio Gutiérrez termine el acuerdo comercial con la Unión Europea y el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y se habla de un complot ideológico internacional
para sacar al gobierno de Gutiérrez, que era un obstáculo para implantar en el Ecuador el modelo del socialismo chavista del siglo XXI. Y acá hay otra noticia que la publica El Universo en base a los cables de Wikileaks, que dicen fondos de Venezuela y de las FARC en campaña de Correa. Entonces aquí se explicaría ¿Esto por es qué. reciente para esta campaña? No, esto es se publicó en las épocas en que salieron los cables de Wikileaks. El 12 de abril del año 2011 se publica esta noticia. Por eso digo, o sea, el modelo chavista financió las campañas de... Todo el mundo ha financiado la campaña de Correa. Según este cable, Chávez financió la campaña de Correa. Y por eso Correa implantó aquí el modelo del socialismo chavista del siglo XXI, que está destruyendo al Ecuador como destruyó Venezuela. Y entonces lo importante es saber por qué el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, comandante del ejército de la época, el general Ayala, comandante de la Fuerza Aérea, le quitaron el respaldo al presidente Lucio Gutiérrez. ¿En base a qué? ¿Cómo así? ¿Cuál es el vínculo entre ese golpe de Estado que dieron los generales y el dinero y los millones de dólares que puso Chávez para el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez? Usted ya nos dijo por qué respaldan las Fuerzas Armadas al presidente Correa. Mire, no estoy aquí pidiendo un golpe de Estado. ¿Por qué le respaldan no estamos circuitos populares también? Mire, no estamos pidiendo que los generales le quiten el respaldo. Simplemente yo hacía un ejemplo. Si en este momento que no hay una sola persona en las calles del Ecuador, los generales le quitan el respaldo a Correa. Usted es un excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y usted ha asegurado siempre al país de que ellos fueron los generales. Los generales, porque la si los generales popular de la institución militar y policial le traicionaron. Así es. Y ellos son los responsables, y los generales son los responsables de lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador. Y los generales son los responsables de lo que está pasando en Fuerzas Armadas. El mismo ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dice, ahora le detienes la sabiduría del señor presidente Correa. Y algo más voy a decir, ojalá. Al mantenerlo en el área popular de las Fuerzas Armadas a un hermano del mayor indiciado de Petroecuador. Y algo más, ojalá las Fuerzas Armadas no sean nuevamente, intencionalmente o sin intención, cómplices del fraude electoral, porque lamentablemente los militares, por órdenes de la cúpula, han sido cómplices de los fraudes electorales en el 2009, en el 2013 y en el 2014. ¿Cómo son cómplices? Porque no nos dejan a los delegados de los partidos políticos cumplir lo que dice la ley de control electoral, porque los soldados le impiden a uno que cumpla ese deber. Ahora vamos a hacer un llamado de manera hasta personal y público al mando militar para que permitan que los delegados de los partidos políticos cumplan con lo que dice la ley de un adecuado control electoral y que no interfieran los militares para que no podamos realizar ese control electoral. Igualmente que haya un control estricto para que los militares no voten 2 veces porque podrían hacerlo. No hay ningún control y son alrededor de 100,000 personas que podrían votar y que podrían inclinar la balanza si es que hay alguna cosa no adecuada en el control de esa votación. Los militares y los policías pueden o no pueden votar y no hay un control adecuado sobre ese tema. Ya se denunció esto al Consejo Nacional Electoral y voy a decir algo más. Mañana, muy posiblemente, Sociedad Patriótica va a denunciar que el 40% de las juntas electorales tendrían irregularidades. Los que van a realizar el control es gente que tiene 2 cédulas y en ese 40% de las mesas electorales están los muertos que nosotros hemos denunciado. Esta gente que no existe y que muy posiblemente va a votar. Con pruebas vamos a denunciar el día de mañana porque el Consejo Nacional Electoral no nos escucha. Y por eso hago el llamado al pueblo ecuatoriano. Si nos organizamos... No hay una sola queja del Partido Social Cristiano en este sentido. No hay esta suerte de temor. Y lo propio... Solo un minutito, yo les ruego mi disculpen. Solamente... voy a otro compromiso. Si les ruego mi disculpen y les deseo el mayor de los éxitos de los compañeros, pues no en esta tarea adelante, por rescatar la democracia. Adelante, coronel, que le vaya muy bien y muchas gracias. Yo le decía, no hay Santiago, no hay Patricio, don Patricio, como lo suelo tratar. No hay hasta este momento una posición concreta de parte de las candidaturas más próximas.
cualquiera de ustedes podría responderme, me van a responder los dos. Gracias. Pero vea, por coincidencia, ido el expresidente Gutiérrez, quedan las dos candidaturas con mayores posibilidades de ir a segunda vuelta. Aunque ya vamos a advertir en el análisis de politólogos que vamos a llevar a cabo más adelante, la curvatura que hay este momento en intención de voto y que podría incluso eximirnos de una segunda vuelta con Lenín Moreno, o sea, como él como protagonista. Yo no creo en aquello, pero mi percepción como hombre que soy puede estar totalmente equivocada. Pero aquí está el representante de la candidatura de Cynthia Viteri y usted como representante de la candidatura del señor Lasso, Guillermo Lasso. Entonces, clarito les está manifestando, van a haber conflictividades en el momento en que contemos los votos. Van a haber problemas, se están preparando. Nos está diciendo clarísimamente Gutiérrez que como expresidente de la República tiene de alguna manera una experiencia política ya bastante de avanzada, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted, don Patricio? El presidente nacional de Creo, César Monge, ha sido llamado 2 veces a la Fiscalía por haber denunciado precisamente el hecho de que, conjuntamente con el ex ministro de los migrantes, el señor Murillo, en el 2014, muchos migrantes votaron cuando están impedidos por ley. Hay otro Ecuador que donde exacto, también se puede manipular. Pero si a Emilio Palacio le hicieron votar en el 2014, cuando en las elecciones seccionales no pueden votar los migrantes, es decir, los ecuatorianos que están afuera, pero votaron miles y se presentaron las pruebas. ¿Cuál fue la respuesta del poder público, estimado Gonzalo? 2 veces le llamó la Fiscalía a César Monge, presidente nacional de Creo, por haber manifestado o acompañado aquella denuncia que hizo un ex ministro de este gobierno de los migrantes, el señor William Murillo. Pero hablando, y obviamente estamos preocupados por lo que podría darse. Que responda a mi pregunta. Sí, ¿Qué conocen ustedes de un potencial fraude? Somos parte desde hace un año y yo mismo configuré esa unión de movimientos políticos para pedirle a la OEA que venga, pero no de turismo electoral, pues no vengan el jueves anterior a las elecciones, el viernes vayan a Guayaquil, el sábado un cóctel y el domingo disque ven y el lunes se van. Es más, el candidato presidencial Guillermo Lasso viajó a la OEA, se entrevistó con el señor Almagro y le pidió lo que este movimiento le ha pedido a la OEA, que vengan antes y que vengan otras organizaciones también, que se haga depuración del padrón electoral, que gane las elecciones no el que más rápido cuenta, sino el que más votos tiene, que se depure, digo ya, el padrón porque hay millones o por lo menos miles de muertos que constan en el mismo, que se impida, Gonzalo, que el poder público interrumpa sus programas radiales, los programas televisivos, los partidos de fútbol y las telenovelas para a pretexto de información, meter por ahí cuñitas de lo que ha hecho o no ha hecho este gobierno. Hemos pedido que no se utilicen los bienes públicos en campaña. Sin embargo, el sábado estuvieron pues en la sabatina los 2 candidatos, Moreno y Glass, y el Consejo Nacional Electoral no dice ni pío. Hemos ido al Consejo Nacional Electoral. Yo personalmente, casi de empleados. Pues, yo personalmente estuve ahí como empleados del régimen. Yo personalmente estuve en el CNE no y como representantes de la ciudadanía. Así es, y exigí que se controle el hecho de que se haga una sabatina el día anterior a las elecciones, recordará usted. Y cuando le exhortó el señor Paredes al presidente que no lo haga, el presidente le exhortó a que no le exhorte, cuando lo que le correspondía al señor Paredes, que era presidente del CNE, Consejo Nacional Electoral copiado del chavismo, del Tribunal Supremo Electoral, era ordenar que eso no se dé o aplicar una sanción, como se hace cuando se es autoridad. Yo le he exhortado al actual presidente del CNE que ejerza su autoridad y pare los usos y abusos de bienes públicos. Por lo tanto, sí hemos actuado. Lo que pasa es que, usted bien lo sabe, el control lo tienen casi en forma Pero da absoluta. La impresión de que el señor Lasso tiene alguna otra tratativa que se siente seguro de las cosas. No, Guillermo Lasso se siente muy ilusionado y esperanzado de ganar las elecciones, de llegar a la segunda vuelta y ganar la presidencia. Seguramente el escenario de intención de voto. 40,000, no, Gonzalo, 40,000. No digo, él se siente seguro
de que va a ser parte de la segunda vuelta. Sí, claro, por supuesto, y las encuestas le colocan segundo atrás de Lenín Moreno, pero Moreno bajando. Pero déjeme contestarle el tema. Pero las encuestas son tan diferentes. Sí, claro, pero nosotros tenemos preparadas 40,000 personas que el día 19 de febrero cuidarán las urnas, no solamente los votos de Guillermo Lasso, sino de todos, y cuidarán los votos, por supuesto, mías, por ejemplo, pues soy candidato a la reelección por el Distrito 4 de Pichincha, y lo estamos haciendo, y va a ver usted el control que vamos a hacer, para precisamente evitar que alguien... El problema es que usted no puede enviar a sus... No, 40,000 a meterse en los cerebros electrónicos. Así es. Las cosas de los computadores. Pero hay que hacer lo la que se parte puede. labrada, ¿no? Hay que hacer la parte que se puede. ¿Cuántos escenarios tiene el Partido Social Cristiano para las elecciones de este próximo mes? Mire, Gonzalo, yo quisiera solamente una cosita que faltó con respecto, Adelante. si me permite usted, de la cirugía mayor, Ah, que ya. no pudimos. Yo hablo de qué le cirugía pregunté, mayor. pero no me Exacto, dijo. no lo contesté en una parte de la cirugía mayor. Y en la cirugía mayor no deberíamos empezar por el propio Lenín Moreno, que nos explique esos contratitos de $10,000 por 3 horas de humor, ¿sí? O también no deberíamos hacer la cirugía como lo recibió es un trabajo anualmente. de él, dice. Pero por estar por 1 hora de humor, tanta cantidad, o sea, a mí me gustaría que a un profesor PhD en programas de posgrados nos paguen de ese valor, ¿no? Y que se paguen los impuestos, y esto fue por la fundación, y la fundación a quién pertenece, y veamos toda esta situación. Entonces, quien Y hay tiene la cara de documentación hablar de esto, pero probatoria existe documentación. de que él haya Entonces, facturado y no haya declarado impuestos. no, él no lo ha hecho la fundación. Y la fundación, ¿Cómo hay es que esta verlo. otra fundación? Eventa, sí. Bien, esto, porque quien habla debe tener pues la solvencia moral para poder hablar de estas cirugías, ¿no? Y entonces, asimismo, que nos justifique por qué los ecuatorianos hemos tenido que pagar sus gastos de estadía en Ginebra. ¿Y cuántos escenarios tiene el Partido Social Nosotros Cristiano para el día Estamos 19 de febrero? en un control electoral, y ya Patricio lo ha señalado. Primero, y lo que usted dice es verdad, porque otra cosa que es importante, un antecedente, Gonzalo, hasta ahora el Consejo Nacional no entrega la auditoría técnica de los procesos electorales anteriores. Hasta el día de hoy, que habían ofrecido. Hasta el día de hoy, al acuerdo de control electoral que hemos establecido más de 14 organizaciones políticas, no nos permiten la auditoría de los programas informáticos. Gonzalo, hemos presionado para que nos dan charlas, pero no nos permiten ver la auditoría informática, porque ese es justamente, ahí es el problema. Recuerde que ahora inclusive eliminaron las juntas intermedias. Es decir, aquí, más allá, no solamente que es estar presente el día de las elecciones en la mesa electoral, porque por ahí se habla que están entregando unas actas para llenarlo a favor del candidato oficialista. Aquí también el problema es el sistema informático, Gonzalo, porque recuerde usted, en Argentina se habló que ese cambio informático representó un 8% en favor de la candidata del oficialismo, de Cristina Kirchner. Y por eso Macri ganó solo con un 3%. Entonces, aquí también es un tema prioritario del sistema informático sobre el cual estamos luchando. También hemos pedido, y yo he suscrito con Enrique Herrería, una petición para que desde la Comunidad Europea vengan observadores el día de las elecciones y durante el proceso electoral. No creen en los de la OEA. No, creemos en los de la OEA, pero también queremos que venga también de la Comunidad Europea para que haya una cantidad de veedores internacionales imparciales que estén presentes en todo el proceso electoral. No van a insistir en auditoría Y técnica. vamos a insistir en auditoría, y además queremos conocer todos los procesos desde que el Consejo Nacional Electoral lleva adelante para que se determine que la voluntad soberana se respete por parte del Consejo Nacional Electoral. Si no clasifica Cintia para la segunda vuelta, porque ya tenemos que Bueno, por pensar supuesto, en los aquello. escenarios son distintos, Claro. pero aquí es, cualquiera que sea, no más allá de Cintia, Gonzalo, aquí lo que se tiene que es, o se respeta la voluntad ciudadana o no se la respeta, cualquiera que es. ¿Y cuál es la posibilidad? La posibilidad es que el oficialismo esté actuando
para conseguir un fraude electoral y por lo tanto cambie la voluntad en favor del candidato oficialista. Y eso es lo que tenemos que todos, no solamente los políticos, todos, es una responsabilidad ciudadana el cuidar el voto y cuidar que esos resultados se respeten. Las agencias encuestadoras traen información totalmente contradictoria. Al final dicen que se van a sincerar, porque ya no les queda más, de lo contrario perderían la marca y el mérito de ser tales, ¿no es cierto? Pero así entre no, ¿cómo está don Guillermo frente a Cintia? 11 de las 12 encuestadoras le ponen a Guillermo Lasso por sobre Cintia Viteri con muy buena cantidad de puntos porcentuales. Pero por supuesto yo respeto a todos los que hagan estos análisis. Márquez no está sí, 11 de las 12 le ponen, igual que usted. Yo no he hecho las encuestas, pero 11 de 12 encuestadoras le dan el segundo lugar a Guillermo Lasso. Pero más allá de eso, déjeme decirle algo. Nosotros le dijimos al secretario general de la OEA, le dijimos que no hay programa de noticias como el suyo, como los canales de televisión independientes, que nos ha interrumpido por el gobierno. Y eso es un abuso. Y además le pedimos que no mande delegados de la OEA para que hagan turismo electoral. Queremos que controlen de verdad. Y tercero, también le comentamos que nosotros, del movimiento Creo, yo soy el jefe del bloque legislativo de Creo, sí participamos de un proceso fiscalizatorio y el oficialismo nos dijo que estos procesos traen bullas, gritos y teatro. Resulta que quien puso las barras del teatro y la bulla fue el ministro de Educación, que debió haber sido juzgado, por lo menos, por la Asamblea. Pero esa comisión de archivo, la comisión de fiscalización, impidió que el Contralor General del Estado acuda para decir que se violó el artículo 5 de la Ley de Contratación Pública en el tema de los bienes del Ministerio de Educación. Por eso es que nosotros estamos exigiendo, y le hemos pedido a la OEA, que vengan y revisen que estas trafacías no pasen y que seamos absolutamente honestos en que gane las elecciones el que tiene más votos, no el que cuenta más rápido. Y le hemos pedido a la OEA que revise, pero con anterioridad. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del oficialismo? Que nosotros somos medios traidores porque hemos ido a la OEA, ante lo cual yo contesté, nosotros estamos más cerca de la OEA que de China, pues. Es más, un expresidente ecuatoriano, Galo Plaza Lasso, fue secretario general de la OEA. Somos parte de la OEA por, me parece, 50 y pico de años. Y se nos acusa de estar tratándole mal al país, porque hemos ido a la OEA, cuando la OEA es más nuestra. Con ustedes hemos estado buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa del concurso de frecuencias a cargo de Arcotel. Ahora le corresponde al Cordicom la segunda y definitiva.